en la clase de hoy de cardiovascular, también hay algunas pequeñas cosas y detalles que corregir. Y así como una de las compañeras de ustedes la semana pasada me sugirió que esos cambios coloquemos todo en la plataforma de Classroom, voy a estar haciendo eso este fin de semana. Este fin de semana va a estar actualizado todos los cambios que hicimos de la bibliografía y que son esos cambios lo que se va a considerar en los exámenes, en el caso de que salgan, porque va a quedar prueba en la plataforma de que se realizaron esos cambios y que se esclarecieron esos temas en la clase. Bueno, el siguiente tema es con respecto a lo que sucedió la semana pasada. La secretaria del CPI, que es Guille, me envió un mensaje ese día diciendo que los alumnos empezaron a quejarse, atacándole por poco a ella, como si fuese que ella era la responsable de la decisión que yo como docente encargado de mi cátedra. Yo soy el encargado de mi cátedra y yo decido las cosas hasta donde el consejo directivo me permita. Así es que no hay por qué ir a atropellarla a ninguna otra persona ni quejarse por todos los lados. Si hay alguna queja, tienen que hacerlo conmigo, porque yo soy el responsable. Y si no le es suficiente lo que yo les digo, perfecto, marcamos una reunión presencial con el decano, que es el doctor Hugo Casartelli, y que actualmente también es el director del CPI. Este año el doctor Casartelli es el director del CPI, del curso de admisión. Entonces cualquier problema que haya, si no confían en lo que yo digo, sin ningún problema, marcamos una reunión presencial con el doctor Casartelli y pueden sacar todas las dudas que tengan y comprobar, comprobar que las cosas que le digo es cierto. Yo no vengo acá para mentirles, yo no vengo para perjudicarles, yo vengo solamente para enseñarles. Que quede claro eso. Yo no vengo acá para perjudicarle a nadie. Yo vengo para enseñar. Al contrario, deberían de agradecer que ya en el CPI estamos incluyendo este tema, que es el de glándula mamaria. Este tema se decidió incluir desde diciembre ya. Yo hablé con el doctor Mercado, el encargado de esta cátedra que estaba hasta el año pasado, y en común acuerdo decidimos incluir lo que es glándula mamaria en los temas del CPI. El motivo ya le expliqué, porque después en la carrera eso le va a facilitar a ustedes. Entonces, en vez de andar quejándose sin motivos, o por lo menos saber los motivos verdaderos, deberían de preguntar mejor las cosas y averiguar con las personas que corresponden. No gritar a los cuatro vientos o atacarle a gente que no tiene nada que ver. Y les vuelvo a repetir, yo soy el docente encargado de mi cátedra. Y hasta donde el consejo directivo me permita, yo tomo las decisiones. Yo no voy a tomar ninguna decisión que no sea avalado por el consejo directivo, por el consejo directivo de la facultad y por el director del curso de admisión, el doctor Casartelli. Así es que vamos a dejarnos en la joda, vamos a estudiar, porque la única forma de ingresar, como le dije en la primera clase, es estudiando. No hay otro secreto. No hay otro secreto. Solamente estudiar. Y a mí no me gusta esta clase de comportamiento. Y si no pueden soportar que se agregue un tema que les va a servir para la carrera, ya que en teoría quieren ingresar a la carrera, si se van a quejar porque se les ayuda, se les está ayudando ya por adelantado para algo para la carrera, no sé qué va a pasar a ustedes en la carrera, de ese grupito que se anda quejando. No van a sobrevivir a la carrera de esa manera. Y ni qué decir en anatomía, porque ahí también yo soy el que toma las decisiones. Yo soy el que elijo los libros que se va a leer. Y ya les avisé que no es solamente un libro como el CPI. Son mínimo 3 a 4 libros que se leen
solamente en anatomía en la carrera. Así es que si seguimos con este ritmo, no, como dice un colega, la generación de cristal. Ahora solamente falta que también salga por ahí mi nombre, como el caso de Villarrica, docente acusado por agregar un tema más al parcial del CPI, 2 meses antes del examen, más de 2 meses. Si yo le quería perjudicar a ustedes, yo hubiese desarrollado esa clase faltando poco tiempo para el examen, no 2 meses antes del examen. Y esta va a ser la última que voy a decir las cosas. Si alguien tiene algún inconveniente, que se comunique conmigo o que se comunique con el director del CPI, que es el doctor Casartelli. Así es que vamos a tomar en serio, vamos a estudiar, porque yo vengo acá para enseñarles. Todas mis clases son nuevas. Preparo exclusivamente para el CPI, textualmente del libro. ¿Por qué lo hago del libro? Para que se acostumbren a estudiar del libro. Las diapositivas de los cursos privados, de los cursillos privados son magníficos. Sabemos todo eso. Pero no se puede comparar con el libro. Como el mismo profesor de cada cursillo le dice a ustedes, lean del libro. Lean del libro. ¿Está? Todas las diapositivas son hechas en base al libro base, que es el libro de la Target, cuarta edición. Las imágenes en un 95% son del libro de la Target y del Atlas de Netter. No hay ningún secreto. Por ese motivo, yo no les acostumbro a los alumnos a dejarle las diapositivas cuando son en estos casos, porque es todo el libro. Está todo en el libro. Encima con el formato virtual usted tiene la posibilidad de grabar también las clases. Tienen todo a mano. Y solamente vamos a utilizar el Classroom para los avisos, principalmente de los horarios de clase que vamos a tratar de mantener siempre a las 7:30. Y también cuando hay necesidad de dejar por escrito precedente de temas que se han cambiado y principalmente incluido en las páginas de los libros. Así para que no haya ningún problema si es que esos temas que se tocaron, que se modificaron, caigan en el examen, porque va a estar registrado que se hizo esos cambios. Y sinceramente le pido disculpas a la gran mayoría de los alumnos presentes, porque yo sé que no son todos los que están haciendo estas cosas, pero lastimosamente tengo que decir frente a todos para que quede vestigio de esto. Mi disculpa una vez más a los alumnos que no tienen nada que ver con esto, pero esto hay que parar a tiempo. O si no, será una bola de nieve que luego es insostenible. Así es que paren con esto. Paren con cosas que no tienen nada que ver. Si ustedes reclaman algo de que sí están en su derecho, que se abusó sobre el derecho de ustedes, que se sobrepasó sobre ustedes, yo como egresado de la facultad voy a ser el primero en estar del lado de los alumnos. Pero cuando son cosas sin sentidos, no van a encontrar con mi apoyo. Estudien, estudien y estudien. Bueno, un mensaje que me llegó ahora, sí, lo que yo digo en la clase, que está de una manera diferente en el libro, siempre va a quedar registrado justamente por ese motivo en Classroom. Eso quiere decir que si esos temas salen en el examen, lo que se lleva en cuenta va a ser lo que dijo el docente y lo que quedó registrado por escrito de los cambios que hubieron. Sí, ese es justamente el motivo de la clase.
O si no, vamos a leer nomás cada uno el libro en nuestra casa y vamos a ser autodidactas. Muy buena pregunta. Queda claro entonces. Lo que el docente dice en la clase, lo que esclarece en la clase, es lo que se lleva en cuenta en el examen. Ahora, supongamos en el hipotético caso de que un pequeño contenido no se desarrolló en la clase y no se dejó ninguna referencia de cambio. Entonces, eso sí, lo que no se desarrolló en la clase y lo que no se dejó el cambio por escrito, sí se lleva en cuenta lo que dice el libro, porque el docente no desarrolló la clase y tampoco especificó esos cambios que hubieron. ¿Estamos? Y por favor, vamos a tratar de que podamos seguir como la clase anterior, solamente en el caso de que haya algún problema de conexión, si de repente no se escucha bien el audio o en algunos casos muchas veces se queda trabado la imagen de las diapositivas, entonces solamente en esos casos me escriben en el chat para que yo pueda darme cuenta. Y luego, cuando culmina la primera parte de la clase, pueden hacer todas las preguntas que quieran, que para eso estamos, para esclarecer las dudas y poder aprender. En la clase es el momento de aprender. Pueden equivocarse todo lo que quieran con las preguntas, porque luego en el examen ya es otra cosa. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Iniciamos con lo que es el sistema o el aparato cardiovascular. Se lo puede llamar de las dos maneras, sistema o aparato cardiovascular. ¿Qué podemos decir del aparato cardiovascular en cuanto a sus aspectos generales? Primeramente vamos a definir lo que es la angiología. Así como hablamos sobre algunos temas, cuando empezamos la primera clase dijimos que había la artrología, la miología, la neurología, que se encarga de estudiar ciertas partes de la anatomía. En caso de la angiología, es la ciencia que estudia al sistema cardiovascular, ¿sí? O también se puede decir la ciencia que estudia al sistema que se encarga de asegurar la circulación sanguínea. Eso es la angiología. ¿Cómo está comprendido? ¿Cómo está dada la composición del sistema cardiovascular? Primeramente, y el órgano más importante, el elemento más importante del sistema cardiovascular es el corazón, que es la bomba, el impulsor de la sangre para que esa sangre pueda circular por todo el cuerpo. Al corazón se lo divide en dos mitades, por un tabique, que es el tabique del corazón. Se divide en una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Cuál es la finalidad de esa división? ¿Para qué se hace? Principalmente para separar el tipo de sangre que contiene cada uno de esos corazones. Cuando hablamos de tipo de sangre, nos referimos a la sangre abundante en oxígeno o rica en oxígeno y la sangre carboxigenada, que es la sangre pobre en oxígeno y abundante en dióxido de carbono. ¿Ok? Algo que tiene que quedar claro, que suele haber confusiones a veces, es que a la sangre que es carboxigenada, que sería la sangre venosa en general, muchas personas consideran que no tiene oxígeno, que está compuesto solo por dióxido de carbono. Y por química ya sabemos que eso no se puede, no es cierto, ¿verdad? Entonces la sangre carboxigenada es una sangre pobre en oxígeno. Tiene oxígeno y presenta abundancia de dióxido de carbono.
Bueno, al corazón derecho llega, por lo tanto, la sangre carbooxigenada. ¿A través de quién llega al corazón derecho? A través de las venas cavas. Sí, sí, la vena cava superior y la vena cava inferior. Específicamente a la aurícula derecha. Esa sangre carbooxigenada o pobre en oxígeno pasa de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho por medio de un orificio compuesto de una válvula. ¿En qué consisten las válvulas? Las válvulas son como compuertas, puertas que se abren y se cierran. Se abren para que pueda pasar, en este caso, la sangre, y luego se cierran para asegurar la dirección, la parte unidireccional de la sangre. Esa es la función de las válvulas. Entonces la sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, una vez que alcanza su capacidad máxima, el ventrículo derecho expulsa la sangre por medio de una arteria, que en este caso sería la arteria pulmonar, tronco pulmonar, que luego se divide en las dos arterias pulmonares. Por medio de estas arterias pulmonares, la sangre carbooxigenada llega a los pulmones. ¿Con qué finalidad? Para que se produzca ahí el intercambio gaseoso, que se conoce como hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso, por lo tanto, dentro de los pulmones. Específicamente, este intercambio se produce a nivel de los alveolos, que son los componentes de los pulmones. ¿Y en qué consiste ese intercambio gaseoso? Se intercambia dióxido de carbono, que se elimina por la respiración, y la sangre se oxigena. Por lo tanto, la sangre se vuelve abundante o rica en oxígeno. ¿Estamos? Esa sangre, una vez oxigenada, debe devolver al corazón. Y dijimos que al corazón mueren las venas y del corazón salen las arterias. Por lo tanto, esta sangre ya rica en oxígeno vuelve al corazón izquierdo, porque dijimos que el corazón izquierdo es el que tiene sangre abundante en oxígeno. ¿Cómo llega al corazón izquierdo? Por medio de las venas pulmonares, de las venas pulmonares. Específicamente llegan a la aurícula izquierda y pasa el mismo proceso que en el lado derecho. Una vez que la aurícula izquierda alcanza su capacidad, por la presión y por la densidad de la sangre hace que se abran las válvulas, las que comparamos con compuertas. Se abren las válvulas y la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Mismo procedimiento, cuando el ventrículo izquierdo alcanza su capacidad, se contrae para expulsar la sangre a través de una arteria, que es la arteria aorta. ¿Tá? La arteria aorta. Esta arteria aorta distribuye la sangre por todo el organismo a los tejidos, a los órganos, y dentro de los tejidos y órganos se vuelve a producir un intercambio. Se produce el intercambio entre sangre-tejido, que es para nutrición, y el intercambio entre tejido-sangre, que es de eliminación. En el primero, los tejidos y los órganos absorben el oxígeno y en el segundo eliminan dióxido de carbono que vuelve por medio de las venas hasta el corazón derecho nuevamente. Y eso se mantiene. Vamos a ver enseguida en los siguientes slides que ese ciclo que todo el tiempo se está repitiendo se llama ciclo cardíaco, que es la sangre que el corazón bombea por cada minuto. Y en total son aproximadamente 5 litros por minuto el bombeo que hace el corazón en cuanto a la sangre. Luego, el sistema cardiovascular también está constituido por los vasos. Y dentro de los vasos le encontramos a las arterias, que son conductos que transportan la sangre generalmente oxigenada. Las venas,
son elementos que transportan la sangre hacia el corazón, que generalmente son de tipo carboxigenado. ¿Por qué se dice generalmente? Porque existe una excepción. ¿Dónde existe esta excepción? Donde no se lleva a cabo esta regla general de que las arterias transportan sangre oxigenada y las venas carboxigenada a nivel de los vasos pulmonares. A nivel de los vasos pulmonares, esto es al contrario. ¿Cómo se explica eso? Quiere decir que la arteria pulmonar, en ese caso, va a transportar sangre carboxigenada. Sangre carboxigenada. Y las venas pulmonares van a transportar sangre oxigenada. Por eso es la excepción. También tenemos los capilares, que como se observa en la imagen, es una zona intermedia entre las venas y las arterias. Y a nivel de los capilares es donde se produce el intercambio, ya sea gaseoso, en el caso de los pulmones, o el intercambio nutritivo de eliminación, en el caso de los tejidos y demás órganos. ¿Sí? Los capilares. Y luego tenemos los vasos linfáticos, que es un capítulo especial que vamos a estar desarrollando más adelante en una clase exclusiva que va a ser para los vasos del tórax, nervios del tórax y los linfáticos del tórax. Después de todo lo que hablamos de la circulación, se lo puede dividir en dos grandes tipos o grupos, que tenemos la circulación mayor, general o sistémica. Se lo puede llamar en las tres formas. Y luego tenemos la circulación pulmonar o circulación menor. Lo primero que siempre tienen que saber cuando van a estudiar la circulación mayor y menor es saber dónde empieza y dónde termina. Por regla general, tanto la circulación mayor como la circulación menor o sistémica y pulmonar se inician en un ventrículo y terminan en una aurícula. Eso es por regla general. Inicia en un ventrículo y culmina o termina en una aurícula. ¿Cómo está dada la circulación sistémica o la circulación mayor? La circulación sistémica o la circulación mayor se inicia, por lo tanto, en el ventrículo izquierdo. Dijimos que siempre se inician en un ventrículo. En este caso, la mayor se inicia en el ventrículo izquierdo. Luego tiene sus componentes. El primero de ellos es la arteria aorta o simplemente la aorta. La aorta y todas sus ramas que va proporcionando a lo largo del cuerpo. Luego tenemos la zona intermedia, que son los capilares. Zona intermedia entre las arterias y las venas. Luego de los capilares participan las venas, porque son las que tienen que retornar la sangre al corazón, y estas venas terminan en la aurícula derecha. Por lo tanto, la circulación sistémica o mayor se inicia en el ventrículo izquierdo y culmina en la aurícula derecha. ¿Ok? ¿Qué pasa con la circulación pulmonar o la circulación menor? Esta circulación, como ya dijimos por la regla general, se inicia en un ventrículo. En este caso se va a iniciar en el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a ir hasta los pulmones por medio de la arteria pulmonar o las arterias pulmonares. Entre las arterias pulmonares y las venas pulmonares tenemos la zona intermedia que le corresponde a los capilares. De los capilares, la sangre sigue por las venas pulmonares y terminan o culminan en la aurícula izquierda. Por lo tanto, resumiendo, la circulación pulmonar inicia en el ventrículo derecho y culmina en la aurícula izquierda. Y ya vamos a adentrarnos específicamente en lo que es el capítulo de corazón en sí. Para empezar a hablar del corazón, siempre debemos de mencionar cuáles son sus generalidades, qué es lo básico que hay que saber del corazón. Primeramente,
debido a la función que tiene el corazón de expulsar la sangre para mantener el ritmo de la circulación sanguínea, podemos deducir de que el corazón es un músculo, ¿sí? Porque los músculos son los que tienen la capacidad de contraerse. Y es un músculo hueco debido a que presenta cavidades. ¿Y para qué presenta cavidades? Para que pueda circular la sangre por el interior del corazón. Dentro podemos llamarlo acciones del corazón, podemos citar dos, que es la diástole y la sístole. ¿En qué consiste cada uno? La diástole es cuando el corazón está en reposo, está relajado. ¿Y para qué está en ese proceso de relajación? Para poder atraer hacia el corazón la sangre que está circulando por las venas. ¿Sí? Atrae hacia el corazón la sangre que circula por las venas. Eso se produce durante la diástole, que es la relajación, el reposo del corazón. ¿Y qué pasa en la sístole? Es lo contrario. Si la diástole es relajación, la sístole va a ser contracción. ¿Para qué el corazón se contrae? Para expulsar la sangre de los ventrículos. ¿Tá? Se expulsa la sangre de los ventrículos para distribuirse por todo el cuerpo por medio de las arterias. En el corazón podemos distinguir tres capas que son de superficial a profundo, eso quiere decir de afuera hacia adentro. Vamos a encontrarle al epicardio, que es la capa más externa o superficial, el miocardio, que sin duda es la capa más importante del corazón, ya que es el que se encarga de la contracción del corazón, el miocardio, la capa muscular. A nivel del miocardio es donde se producen los famosos infartos del corazón. Los infartos se producen por falta de irrigación. Cultura general, no es que va a salir en el examen esto. El infarto se produce por falta de irrigación. Cuando cierto órgano o tejido deja de percibir, deja de recibir la irrigación, ese tejido u órgano sufre el infarto. ¿Cuál es la consecuencia del infarto? Algo que se llama necrosis. Necrosis consiste en la muerte del tejido o del órgano. Esa parte, ese pedazo que dejó de recibir irrigación, muere, sufre necrosis. Y algo importante que les va a servir siempre es que el infarto se puede producir en cualquier órgano o tejido que reciba irrigación. El infarto no solamente se produce en el corazón, se puede producir en los pulmones, en el cerebro, en los ojos. En varias partes se puede producir el infarto, no solamente el corazón. Solo que muchas veces se habla del infarto como que solo ocurre a nivel del corazón porque es lo que más se conoce, los casos de infarto del corazón. ¿Dónde se produce entonces el infarto? El infarto se produce a nivel de la capa miocárdica, el miocardio, la capa muscular del corazón. Y la última capa, la más interna, es el endocardio, bien por dentro. El corazón está situado a grandes rasgos en el tórax, específicamente en una zona, en un espacio que se denomina mediastino. El mediastino, como vamos a ver en el siguiente slide, es una cavidad virtual. Esa cavidad virtual significa que no se puede observar. El mediastino está situado entre las dos regiones pleuropulmonares. ¿Qué significa eso? En el espacio que queda entre los dos pulmones envueltos por las pleuras. De esa manera el corazón se encuentra entonces entre los pulmones, apoyado sobre el diafragma y por delante de la columna vertebral, que va a estar en sentido posterior, límite posterior. Este mediastino de vuelta se puede dividir en dos partes, un mediastino superior y un mediastino inferior. Vamos a ver cómo se hace esa división. Y el mediastino inferior
por la presencia del corazón, se vuelve a subdividir en tres partes: un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Por lo tanto, podemos decir que específicamente el corazón está situado en el mediastino medio, que corresponde al mediastino inferior. La proyección de la silueta cardíaca, la proyección de todo lo que es el corazón, se proyecta sobre la apófisis espinosa de ciertas vértebras, y estas vértebras se denominan vértebras cardíacas. ¿Cuáles son las vértebras cardíacas? Desde la cuarta vértebra torácica hasta la octava vértebra torácica. Desde T4 hasta T8, entonces, son las consideradas vértebras cardíacas, que consiste en la proyección de la silueta del corazón, la extensión de la silueta del corazón, tomando como punto de referencia las vértebras torácicas, desde T4 hasta T8. ¿En qué consisten los medios de fijación? Como dice su nombre, es para fijar, para mantener lo más posible en su lugar al corazón. ¿Cuáles son los medios de fijación del corazón? Podemos citarle a los grandes vasos, las venas y las arterias que salen y llegan al corazón. También otros elementos como el diafragma y la vena cava inferior son elementos eficaces de fijación del corazón, y también el corazón se encuentra mantenido en su lugar por medio del pericardio. En cuanto a la forma y orientación, el corazón tiene la forma de un cono o pirámide. Por lo tanto, tiene una base y un vértice, que vamos a describir mejor en la parte de configuración externa. Y la orientación del corazón es en sentido oblicuo, un eje oblicuo que va hacia abajo, hacia adelante y a la izquierda. En relación al aspecto del corazón, ¿qué podemos describir del aspecto? Primeramente, la coloración. El corazón en el corazón vivo, presenta una coloración entre rosado a rojo oscuro. Luego tenemos la consistencia. La consistencia del corazón es variable, debido a que a nivel de las aurículas, las paredes son más delgadas, más blandas, más débiles, y a nivel de los ventrículos, las paredes son más gruesas, más elásticas y más resistentes, principalmente la del ventrículo izquierdo, como se ve en esta imagen. Las paredes del ventrículo izquierdo son bastante gruesas, justamente por el trabajo que produce el ventrículo izquierdo. ¿Por qué las paredes del ventrículo son más gruesas que la de la aurícula? Porque la aurícula no se contrae. ¿Tá? Y entre los dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, el que presenta mayor grosor en cuanto a sus paredes es el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo es el que realiza mayor fuerza de contracción, debido a que tiene que expulsar la sangre a todo el cuerpo. Sin embargo, el ventrículo izquierdo solamente debe contraerse para enviar sangre a los pulmones. No necesita una fuerza extrema como es el caso del ventrículo izquierdo. También en el caso del volumen del corazón, podemos decir que el volumen es mayor en los hombres, y el peso en un adulto se mantiene entre 200 y 250 gramos. El peso varía mucho de acuerdo a la bibliografía que se utiliza. El año que viene en la carrera vamos a estar viendo de que esos números varían de acuerdo al libro que se lee, pero nuestro libro base, que es la Target, en el adulto menciona entre 200 a 250 gramos. Esa parte del peso en los niños, los otros pesos, no hace falta que pierdan su tiempo con eso. A nosotros lo que nos interesa es el peso del corazón adulto en promedio. Y como les mencioné hace rato al inicio de la clase, el gasto cardíaco se conoce como la cantidad de sangre que expulsa o que circula
a través de la contracción del corazón y tiene su valor promedio por minuto. Tiene su valor promedio que es de 5 litros por minuto, ¿sí? El bombeo que realiza el corazón. Y es un ciclo que se repite todo el tiempo. Mediastino. Dijimos que el mediastino es una cavidad virtual que está situado entre las regiones pleuropulmonares, entre los dos pulmones que están cubiertas por su envoltura, que son las pleuras. ¿Estamos? ¿Qué podemos decir del mediastino? El mediastino, así como cualquier otra región anatómica, siempre va a presentar límites. ¿Y cuáles son los límites del mediastino? Tenemos un límite anterior que, como podemos observar en la imagen, está dada por el esternón, por los cartílagos costales y los espacios intercostales que le corresponden. En la parte posterior está dada el límite del mediastino por medio de la columna vertebral, específicamente en su porción torácica mayoritariamente. ¿Por qué decimos mayoritariamente? Porque también incluye una vértebra de la porción lumbar que es L1. Por lo tanto, el límite posterior del mediastino está dado desde la primera vértebra torácica hasta la primera vértebra lumbar, T1 a L1. Luego tenemos los límites laterales, que están dados por la pleura mediastínica de cada pulmón. Ya que dijimos que el mediastino se encuentra entre dos pulmones o entre los pulmones. El mediastino inferior, como podemos observar claramente en la imagen, está dada por el diafragma. El corazón se apoya sobre el diafragma, específicamente la mayor parte de ese apoyo, esa relación, se produce a nivel del centro frénico o centro tendinoso. ¿Sí? Centro tendinoso o centro frénico es el lugar donde se produce el mayor adosamiento, la mayor fijación del corazón sobre el diafragma. Y el límite que nos falta es el límite superior. El límite superior está dado por el orificio torácico superior, que ya habíamos desarrollado sus límites en la clase anterior. Por delante de la acotadura yugular, por detrás la primera vértebra torácica y a ambos lados el borde medial de la primera costilla y sus cartílagos costales. Como mencioné, el mediastino se puede dividir en dos partes, un mediastino superior y un mediastino inferior. Mediastino superior, mediastino inferior. ¿Cómo se produce esta división? Se produce al trazar una línea horizontal. Esa línea horizontal tiene dos puntos de referencia. Por delante le tenemos al ángulo external o ángulo de Lewis, que es el ángulo que separa el cuerpo del esternón del manurio external. Y el límite posterior o el punto de referencia posterior de esta línea corresponde a la cuarta vértebra torácica. ¿Sí? A la cuarta vértebra torácica, específicamente la cara inferior de la cuarta vértebra torácica. Línea horizontal que va desde ángulo external hasta la cara inferior de la cuarta vértebra torácica. Divide el mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino inferior, como ya les mencioné, debido a la presencia del corazón, se vuelve a dividir en tres partes. Un mediastino anterior, que está situado entre el pericardio que le envuelve el corazón y la cara posterior del esternón. Esto corresponde al mediastino anterior. El mediastino medio, que está ocupado principalmente por el corazón en conjunto con el pericardio, y el mediastino posterior es el segmento comprendido entre la bifurcación traqueal, que tiene que estar a este nivel por detrás del corazón, y la columna vertebral torácica. Mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior.
Volviendo a repetir, el corazón está situado específicamente en el mediastino medio. Y podemos citar algunos elementos principales que encontramos en cada una de estas porciones del mediastino. En el mediastino superior, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, este elemento que se ve, que es compuesto de tejido adiposo, principalmente, es lo que se conoce como el timo. El timo que se encuentra principalmente en los niños. En los adultos ya prácticamente no se encuentra. Otras estructuras principales que encontramos en el mediastino superior le tenemos a la tráquea y al esófago. Tráquea, esófago. También podemos encontrarle a la arteria torácica interna, le podemos citar a la vena brachiocefálica izquierda, a la primera parte de la vena cava superior, a una porción del arco aórtico. En la parte nerviosa le citamos principalmente al nervio vago y al nervio frénico. Nervio vago y nervio frénico. Y en la parte de linfáticos, el contenido principal del mediastino superior es el conducto torácico, que vamos a desarrollar en la clase de linfáticos para poder conocerlo mejor. ¿Sí? Mediastino superior, entonces, timo, tráquea, esófago, vena cava superior en su primera porción, la vena brachiocefálica. También la parte nerviosa le citamos al nervio vago, al nervio frénico y el conducto torácico en la parte linfática. ¿Qué contenidos encontramos a nivel del mediastino inferior? Específicamente en el mediastino anterior. El mediastino anterior está ocupado principalmente por tejido adiposo y tejido conjuntivo, más tejido conjuntivo. En algunas ocasiones, cuando aún existe, podemos encontrar una partecita aún del timo, que suele sobrepasar por debajo del ángulo external, entonces ya hace parte del mediastino anterior. Y luego encontramos, por ejemplo, también a los vasos torácicos internos, que son la arteria y la vena torácica interna. Y también encontramos un músculo que habíamos desarrollado en la clase pasada, que es el músculo transverso del tórax o músculo triangular del esternón, que también está presente dentro del mediastino anterior. El mediastino medio es más fácil, porque nunca podemos dejar de citarle al corazón y al pericardio. Y a eso le podemos agregar a la vena cava superior, que está desembocando, terminando en la aurícula derecha. También le tenemos a la aorta ascendente, que es la primera porción de la aorta ascendente, el arco de la vena ácigos, el arco de la vena ácigos, y la parte nerviosa está dada por el nervio frénico. El nervio frénico que vimos en la clase pasada, que es el nervio que se encarga de inervarle principalmente al diafragma, nervio frénico. Y por último, tenemos el mediastino posterior, que ya dijimos que se extiende desde la bifurcación traqueal, esta es la bifurcación traqueal, la tráquea, hasta la columna vertebral. ¿Qué encontramos principalmente y nunca deben olvidarse? Este elemento, órgano, conducto muscular, que es el esófago. Con el esófago siempre va a estar en relación la aorta, específicamente en su porción torácica, la aorta torácica. Esófago, aorta torácica y dos venas o dos grupos venosos que tampoco pueden faltar. El lado derecho le tenemos a la vena ácigos y en el lado izquierdo le tenemos al conjunto de las venas hemiácigos. Hemiácigos que puede ser hemiácigos propiamente dicha o hemiácigos accesorios. ¿Sí? Son los dos elementos venosos, ácidos, hemiácidos. Y también en el mediastino posterior le estamos encontrando al conducto torácico. Pero como les dije, lo que nunca deben olvidarse del mediastino posterior es esófago, aorta y los elementos venosos, ácidos, hemiácidos, principalmente esófago y aorta. Son dos contenidos que el alumno debe saber reconocer, debe saber ubicar dentro del mediastino posterior. Y hablando un poco sobre
Ampliando ya el conocimiento de ustedes, ya dejo claro de que esto no va a entrar en el examen, esta otra clasificación del mediastino. Esta es la clasificación del mediastino de la Target, que es nuestro libro base, que le divide un mediastino superior y un mediastino inferior. Hay otra clasificación que ya les voy a desarrollar ahora para que luego en la carrera sea más fácil. En la carrera utilizamos otro libro que se llama Anatomía de Bouchet o Bouchet. El libro de Bouchet le clasifica al mediastino o le divide al mediastino de otra forma, de otra manera. ¿Cuál es el punto de referencia de la otra clasificación o división del mediastino? Es la bifurcación traqueal. Solo eso. La bifurcación traqueal es el punto de referencia. Y en esa otra clasificación al mediastino se lo clasifica directamente en tres partes: un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. ¿Está? No se divide en mediastino superior ni inferior. Directamente se divide en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. ¿Y cuál es el punto de referencia para esa división? La tráquea, la bifurcación traqueal. Lo que está por delante es mediastino anterior, lo que está a nivel de la bifurcación traqueal es mediastino medio, y lo que se encuentra por detrás de la bifurcación traqueal es mediastino posterior. Repitiendo una vez más, esta otra clasificación no incluye para el examen del CPI. Luego pasamos a la parte de la configuración externa del corazón. ¿Qué es lo que podemos observar externamente en el corazón? Se observa que tiene cuatro caras, tres bordes: superior, derecho, izquierdo, una base y un vértice, ya que dijimos que tiene forma de cono o pirámide. Muy bien. ¿Cuáles son las caras del corazón? Primeramente vamos a empezar a describir lo que es la cara anterior. La cara anterior o la cara esternocostal. ¿Por qué también se llama esternocostal? Porque está cubierto por el esternón y por las costillas. ¿Qué vamos a decir de la cara anterior o esternocostal del corazón? Primeramente en esta cara observamos un surco principal que se denomina surco coronario o surco aurículo-ventricular. El segundo nombre, el nombre antiguo, el nombre tradicional del surco coronario es surco aurículo-ventricular. Y mediante ese segundo nombre ya podemos saber cuál es la función topográfica de este surco. Si dice aurículo ventricular es porque tiene un sector auricular y un sector ventricular. Por lo tanto, quiere decir que el surco coronario le divide o le separa a la cara anterior del corazón en dos sectores. Un sector superior que le corresponde a las aurículas, que acá están cubiertas por la aorta y el tronco pulmonar, y un sector inferior que le corresponde al ventrículo. Tenemos, por lo tanto, un sector auricular y un sector ventricular. El sector auricular, como ya les mencioné, la cara anterior de las aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, están ocultas. Estas están ocultas por la presencia de la aorta y del tronco pulmonar. ¿Cuál es la parte visible entonces del sector auricular? La única parte visible son las prolongaciones de la aurícula. ¿Y cuáles son esas prolongaciones? Son las orejuelas. Tenemos la orejuela derecha, que es esta, y la orejuela izquierda. Orejuela derecha y orejuela izquierda. Estas orejuelas tienen relaciones importantes. Las orejuelas, en el caso de la derecha, esta orejuela le está cubriendo a una pequeña parte de la aorta, a una pequeña parte de la aorta, y por uno de sus bordes, en la parte inferior,
Esta orejuela se relaciona con el surco coronario del lado derecho. Y si se relaciona con el surco coronario del lado derecho, también va a estar en relación con su contenido. El principal contenido del surco coronario derecho es la arteria coronaria derecha, que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con la aurícula, con la orejuela izquierda, que es la prolongación de la aurícula izquierda? Esta orejuela izquierda, así como la derecha, también está cubriendo a un elemento arterial, parcialmente, una pequeña parte. Le cubre al tronco pulmonar. Y lo mismo, así como la orejuela derecha, la orejuela izquierda, en su parte inferior, se relaciona también, en este caso, con el surco coronario en su porción izquierda. Y a este nivel está en relación principalmente con la rama circunfleja o arteria circunfleja, que es una rama de la arteria coronaria izquierda, y también está en relación con la vena cardíaca magna, ¿tá? La vena cardíaca magna. El sector ventricular, lo que se encuentra por debajo del surco coronario. En el sector ventricular vemos un surco que va de arriba hacia abajo, que corresponde a lo que es el surco interventricular anterior. Como dice su nombre, interventricular porque está separando a los ventrículos en dos regiones, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Este surco interventricular anterior está ocupado por dos elementos. Está ocupado por la arteria del mismo nombre, que es la arteria interventricular anterior. Cuando lleguemos a vascularización, vamos a ver que la arteria interventricular anterior es una rama terminal de la arteria coronaria izquierda. Y acá viene la primera parte de la corrección que el libro menciona de dos maneras, una de manera incorrecta y otra de manera correcta. La manera correcta de mencionar el contenido del surco interventricular anterior es la vena interventricular anterior. Vena interventricular anterior, no la vena magna, cardíaca magna, como dice una parte del libro. Es la vena interventricular anterior. Y eso voy a estar especificando en la plataforma de Classroom con la página donde está la parte incorrecta y con la página donde está la parte correcta. En clase, entonces, verificado por plataforma, quedamos que el contenido del surco interventricular anterior es la arteria y la vena interventricular anterior. Este surco, como mencionamos, separan dos ventrículos. Un ventrículo derecho que corresponde a la mayor parte, por lo tanto, del sector ventricular, corresponde a los 2/3 del sector ventricular. Y el ventrículo izquierdo corresponde nada más que al 1/3 restante. En la parte superior de este ventrículo derecho, como se puede observar en la imagen, hay una región bastante convexa, una saliente. Todo lo que es convexa es saliente. Esta parte convexa del ventrículo derecho corresponde a la saliente del tronco pulmonar. Y esta parte convexa en la profundidad corresponde a lo que se denomina infundíbulo pulmonar. ¿Tá? Infundíbulo pulmonar. Corresponde al infundíbulo pulmonar. Siguiendo con las caras del corazón, pasamos a la siguiente cara, que es la cara inferior o la cara diafragmática. Habíamos dicho que el corazón tiene cuatro caras, una cara anterior, una cara inferior y las dos caras pulmonares, la pulmonar derecha y la pulmonar izquierda. Las que más suele desarrollarse son la cara anterior y la cara inferior. ¿Qué vamos a ver en la cara inferior? Prácticamente lo mismo que en la cara anterior. También vamos a encontrar entonces un surco coronario. Surco coronario. Esta es la parte derecha de la cara inferior y esta es la parte izquierda. Entonces quiere decir que este es el segmento izquierdo del surco coronario y este es el segmento derecho del surco coronario. Segmento o porción.
Así como en la cara anterior, el surco coronario, o también denominado surco auriculoventricular, separa lo que es el sector auricular del sector ventricular. Sector auricular y sector ventricular. El sector auricular está representado por ambas aurículas, ¿sí? Pero principalmente en el sector auricular le corresponde a la aurícula derecha. Estamos representados por las dos aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, pero en mayor proporción le corresponde a la aurícula derecha. Y el sector ventricular, también así como en la cara anterior, tenemos un surco interventricular, pero en este caso va a ser posterior. Surco interventricular posterior. Contenido, la arteria y la vena interventricular posterior. Arteria y vena interventricular posterior. En el caso de la cara inferior, la mayor parte del ventrículo le corresponde al ventrículo izquierdo. 3/4 partes le corresponde al ventrículo izquierdo y la cuarta parte le corresponde al ventrículo derecho. Haciendo una comparación, por lo tanto, entre la cara anterior y la cara inferior, podemos decir que el sector ventricular es diferente en cuanto al predominio. En la cara anterior predomina el ventrículo derecho y en la cara inferior predomina el ventrículo izquierdo. En cuanto a la base del corazón está situada en la parte superior hacia atrás, está representada por la parte posterior de las aurículas, parte posterior de las aurículas. La base del corazón presenta un surco que se denomina surco interauricular posterior. Este surco interauricular posterior está cubierto, oculto en la mayor parte de su trayecto por la presencia de las venas pulmonares derecha, la superior derecha y la inferior derecha. Por detrás de estas dos venas le encontramos al surco interauricular posterior. Interauricular porque separa lo que es la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Aurícula derecha, aurícula izquierda, por lo tanto. La aurícula derecha se caracteriza por la llegada o por la terminación de las dos venas cavas. En este caso es la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Qué ocurre con la aurícula izquierda? También se caracteriza por la llegada de venas. En este caso a la izquierda desembocan o terminan las venas pulmonares. Superior derecha, inferior derecha. Superior izquierda, inferior izquierda. Aurículas, como ya habíamos mencionado al principio de la clase, son la parte del corazón que le reciben a las venas. A la derecha, las venas cavas. A la izquierda, las venas pulmonares. Derecha e izquierda. El vértice del corazón, también denominado punta del corazón. ¿Cuáles son los temas más interesantes e importantes del vértice del corazón? También se denomina punta del corazón. Le corresponde exclusivamente al ventrículo izquierdo. ¿Ok? El ventrículo derecho no participa de la conformación del vértice del corazón. El vértice del corazón, repitiendo, está exclusivamente formado por el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. No se confundan con eso. Hay una parte que se llama cisura del vértice. ¿En qué consiste la cisura del vértice? Es el lugar donde se continúa el surco interventricular anterior a 1 o 2 centímetros del vértice del pulmón, más o menos a este nivel, pasa directamente a la cara inferior y se continúa con el surco interventricular posterior. Esa comunicación, esa continuación entre el surco interventricular anterior
y el surco interventricular posterior es lo que se denomina cisura del vértice. Cisura del vértice. Y algo fundamental y que siempre es muy importante manejar en cuanto al vértice del corazón es el espacio, el nivel donde está situado el vértice del corazón. Y el vértice del corazón se sitúa entre el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo. Cuarto espacio intercostal izquierdo, quinto espacio intercostal izquierdo. Es el parámetro que se toma para poder localizarle al vértice del corazón. Y esto tiene muchísimas funcionalidades. Es útil, por ejemplo, para escuchar el latido del corazón si hay soplo. Sirve para palpar el vértice del corazón. Se le coloca al paciente de costado y se puede ver incluso como esa parte entre el cuarto y quinto espacio intercostal se ve que late el corazón y al palpar se siente mejor aún. Entonces hay que saber a qué nivel se encuentra el vértice del corazón. Está a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, no a la derecha, izquierdo. Y haciendo un repaso rápido de lo que vimos de los surcos del corazón, podemos mencionar que en la cara anterior tenemos los siguientes surcos y con su contenido: el surco coronario, que tiene su porción derecha y su porción izquierda. La porción derecha está ocupada por la arteria coronaria derecha y la porción izquierda principalmente por la rama o la arteria circunfleja, que es esta arteria, que viene a ser rama de esta arteria, que es la arteria coronaria izquierda. Y también está acompañada por la vena magna, ¿sí? La vena magna. El surco interauricular, el surco interauricular es el que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Y por último, el surco interventricular, en este caso es el surco interventricular anterior. Contenido ya dejamos esclarecido, es arteria interventricular anterior, vena interventricular anterior. En la cara inferior también encontramos surcos. Está el surco coronario en su porción izquierda y el surco coronario en su porción derecha. A la izquierda está ocupado por la rama o por la arteria circunfleja y principalmente por esta vena voluminosa que es el seno coronario, el seno coronario. Y a la derecha también está ocupado por la arteria coronaria derecha. El surco interauricular posterior, este surco, como dice su nombre, separa lo que corresponde a la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Una característica de este surco es que no contiene ningún vaso sanguíneo. Y por último, el surco interventricular posterior. Contenido: arteria y vena interventricular posterior. La unión de estos surcos, del surco coronario, que es la rama horizontal, el surco interauricular posterior, que es la rama vertical, y el surco interventricular posterior, que es la rama descendente, se denomina surco cruciforme. ¿Sí? Surco cruciforme se observa en la cara inferior del corazón, formado por el surco coronario en sus dos porciones, interauricular posterior y el interventricular posterior. Tabiques del corazón. Ya ingresando a la parte de la configuración interna del corazón. Dentro de los tabiques del corazón encontramos tres tabiques, que son el tabique interauricular, el tabique interventricular y el tabique auriculoventricular. El primero a desarrollar consiste en el tabique interauricular. Como lo dice su nombre, interauricular,
entre las dos aurículas. Este tabique interauricular sigue la misma orientación que el corazón, por lo tanto se dirige hacia abajo, hacia adelante y a la izquierda. El tabique interauricular presenta un espesor variable. ¿Por qué varía? ¿Por qué hay esa diferencia en el espesor a nivel del tabique interauricular? Porque en la parte central, en la parte media, en la parte central de este tabique encontramos esta estructura que se denomina fosa oval. Fosa oval limitado por el limbo de la fosa oval, esta elevación que se ve acá, limbo de la fosa oval o anillo de Vieusen. ¿Cuál es la importancia de esta fosa oval? Esta fosa oval es la que permitía en la vida intrauterina del feto que haya una comunicación entre el corazón derecho y el corazón izquierdo. ¿Sí? Había una comunicación constante. ¿Qué es lo interesante de esta fosa oval? Esta fosa oval normalmente, o debería de ser normal, que esté obliterada ya en el recién nacido. ¿Qué significa obliterada? Cerrada. ¿Y en qué parte se produce, en qué momento se produce el cierre de esta fosa oval? A lo que siempre le pregunto a los alumnos en la carrera, ¿en qué momento se cierra la fosa oval? En la primera respiración, en el primer llanto que realiza el recién nacido. Entonces, con el primer llanto, hace la primera inspiración el recién nacido para llorar y en esa primera respiración que tiene, se cierra generalmente la fosa oval, se oblitera, queda cerrado. Ya no existe esa comunicación entre el corazón derecho y el corazón izquierdo. Lastimosamente, en algunos casos no se produce esa obliteración y eso ya trae otras consecuencias para el recién nacido, porque se mezcla la sangre del corazón derecho con la sangre del corazón izquierdo. ¿Sí? Fosa oval se cierra en la primera respiración que se produce con el primer llanto del recién nacido, o por lo menos generalmente debería de cerrarse en ese momento, se oblitera. El tabique interventricular, así también como dice su nombre, interventricular, que separa ambos ventrículos, en un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Bueno, ¿qué pasa con este tabique interventricular? El tabique interventricular, una de sus características es que presenta una convexidad hacia la derecha. Una convexidad hacia la derecha. Por lo tanto, va a tener una concavidad hacia la izquierda. Convexa a la derecha, cóncava a la izquierda. Algo muy importante del tabique interventricular es que presenta dos porciones. Tiene una pequeña porción que vemos acá. Esta pequeña porción es la porción membranosa. La porción membranosa, que tiene otra característica peculiar que cuando desarrollemos sistema de conducción está atravesado por una rama, que es la rama izquierda de His. ¿Sí? La rama izquierda es la que atraviesa entonces la porción membranosa del tabique interventricular. Y la otra porción del tabique interventricular es la porción muscular, la que se observa bastante bien debido al grosor, el espesor del músculo. Siguiendo con los tabiques del corazón, el tercer tabique del corazón corresponde al tabique aurículo ventricular. Tabique aurículo ventricular. ¿Está? El tabique aurículo ventricular está situado, por lo tanto, entre el tabique interauricular y el tabique interventricular. Entre esos dos tabiques, entre el interarticular y entre el tabique interventricular. ¿Qué más podemos decir? Este tabique aurículo-ventricular corresponde a la inserción de dos valvas. Por un lado corresponde a la válvula tricuspida, que es a la derecha,
Está la válvula tricuspide o tricúspide. Y a la izquierda corresponde a la válvula mitral, ¿sí? O bicuspida. Específicamente, ¿qué parte de la tricuspida y qué parte de la mitral corresponde a la válvula septal de la válvula tricuspida y a la válvula anterior de la válvula mitral? ¿Ok? Válvula septal de la válvula tricuspida y la válvula anterior de la válvula mitral. Más adelante vamos a ver que el aparato valvular, la válvula, está constituida por valvas, que son como pequeñas puertas. La valva septal, entonces, de la tricuspida es la que se inserta o le corresponde a la inserción del tabique auriculoventricular. Y en el lado de la mitral corresponde a la valva anterior. La disposición de estas válvulas y de las valvas es diferente. En el caso de la valva septal, que corresponde a la válvula tricuspida, se encuentra más inferior, más hacia abajo en comparación a la valva anterior de la válvula mitral. ¿Sí? La parte derecha es más baja. Por eso podemos decir que el tabique aurículo-ventricular del corazón separa la aurícula derecha del ventrículo izquierdo. Ojo con eso. El tabique auriculoventricular, debido a la disposición de las válvulas, que la derecha es más baja. El lado derecho corresponde a la aurícula derecha y el lado izquierdo corresponde al ventrículo izquierdo. Por eso se dice que este tabique separa la aurícula derecha del ventrículo izquierdo. Cavidades del corazón. Habíamos mencionado en el inicio de la clase que el corazón presenta 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Qué podemos decir un poco de la configuración interna que vemos por dentro de estas cavidades o las características de estas cavidades? La aurícula, como ya mencionamos anteriormente, en cuanto a sus propiedades, la pared de la aurícula es más delgada en comparación a la pared del ventrículo. ¿Sí? Habíamos dicho que la pared de la aurícula es más delgada debido a que la aurícula no realiza fuerzas de contracción en comparación con el ventrículo. Por lo tanto, sus paredes son más delgadas. Y también otra característica de la superficie de la aurícula es que su superficie es lisa. En la mayor parte de la aurícula la superficie es lisa. ¿Por qué se dice mayor parte? Porque en una pequeña parte que corresponde al músculo pectíneo, entonces a ese nivel sí, la aurícula presenta pequeñas rugosidades y no es totalmente liso. ¿Qué pasa con el ventrículo? Haciendo la comparación de las paredes, el ventrículo tiene su pared más gruesa. Entre los dos ventrículos, de nuevo, tenemos que el ventrículo izquierdo es el que presenta la pared más gruesa. Y ya explicamos por qué. ¿Por qué las paredes del ventrículo son más gruesas? Porque los ventrículos son los que realizan la fuerza de contracción para expulsar la sangre, ya sea hacia los pulmones o hacia todo el cuerpo. Y entre los dos, el ventrículo izquierdo es de mayor grosor debido a que realiza mayor fuerza de contracción. La superficie, comparando con la aurícula, la superficie del ventrículo presenta varias rugosidades, espesamientos. Es totalmente liso, es totalmente diferente a la aurícula, que es liso, ¿no? En el ventrículo también encontramos orificios. Tenemos el orificio aurículo-ventricular a la derecha y el orificio aurículo-ventricular a la izquierda. A la derecha está ocupada por la válvula tricuspida con sus valvas. A la izquierda está ocupada por la válvula mitral.
Y el otro orificio es los orificios arteriales. Tenemos el orificio del tronco pulmonar a la derecha y el orificio aórtico o válvula aórtica a la izquierda. Cada uno de los orificios contiene sus válvulas, que también vamos a estudiar. Y por último, los ventrículos también presentan lo que se denominan refuerzos musculares, elevaciones, trabéculas musculares específicamente. Estas trabéculas musculares que refuerzan la pared del ventrículo encontramos en dos órdenes. En esa parte encontramos los que son los puentes musculares y los que son los espesamientos musculares. ¿Sí? Puentes musculares y espesamientos musculares. ¿Qué hay de interesante a nivel de estos refuerzos musculares? Entre estos refuerzos musculares pueden existir algunos pequeños cordones que son brillantes, nacarados, blanquecinos, que se denominan cuerdas tendinosas falsas. Cuerdas tendinosas falsas. Cuando hablemos del aparato valvular, vamos a ver que estas cuerdas blanquecinas que se ven acá son las que se llaman cuerdas tendinosas, pero estas son verdaderas. ¿Cuál es la diferencia entre las cuerdas tendinosas verdaderas y las falsas? Que las falsas no participan de la estructura del aparato valvular. Por eso son falsas. Las verdaderas son las que participan de la conformación del aparato valvular. Y estas cuerdas tendinosas se extienden desde los músculos papilares hasta las valvas, que también vamos a desarrollar toda la vuelta del receso. Así a grandes rasgos, para hablar un poquito del aparato valvular, antes de irnos al receso y luego volvemos ya con el desarrollo de lo que es la configuración interna de las aurículas y ventrículos del corazón derecho y del corazón izquierdo. El aparato valvular consiste en el conjunto de las válvulas derecha e izquierda. La derecha dijimos que se llama válvula tricuspida, tri porque tiene tres valvas, como tres puertas, tres ventanas también se puede comparar. Y a la izquierda se llama válvula mitral o bicúspide, porque tiene solamente dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. Y todo el aparato valvular, ¿cómo está constituido entonces? Además de la válvula, encontramos lo que es el anillo fibroso, que es todo esto que se inserta alrededor del orificio aurículo-ventricular. ¿Qué es el orificio auriculoventricular? Es el orificio que comunica la aurícula con el ventrículo. Y alrededor de todo el orificio auriculoventricular se inserta el anillo fibroso. Las válvulas tienen elementos que se llaman valvas, como les dije. Son pequeñas puertas o ventanas que se abren y se cierran de acuerdo al momento del ciclo cardíaco. Estas valvas varían en cuanto a número. ¿Por qué? Porque a la derecha hay tres. Esta es la valva anterior, la valva septal y la valva posterior. A la derecha hay tres. A la izquierda hay solamente dos, la valva anterior y la valva posterior. ¿Qué más podemos decir de las valvas? Las valvas presentan bordes y caras, de los cuales los más importantes son que podemos citar, tenemos el borde adherente, el borde libre, la cara auricular y la cara ventricular. ¿Cuál es la importancia de estos bordes y caras? Porque en dos de estas superficies se insertan los que se llaman las cuerdas tendinosas, que ya habíamos mencionado. ¿Y dónde se insertan las cuerdas tendinosas? En el borde libre y en la cara ventricular de las valvas. Borde libre y en la cara ventricular de las valvas.
Son las dos partes de una valva donde se insertan estas estructuras blanquecinas que son las cuerdas tendinosas. Y por último, en cuanto a valvas, tenemos unas partes que se llaman comisuras. ¿Qué son las comisuras? Entre cada valva, por ejemplo, estas tres valvas, la anterior, la septal y la posterior, entre cada valva se ven estas tres líneas. Estas líneas representan los espacios que separan una valva de la otra. Pero como se pueden fijar, estas líneas, estos espacios no llegan hasta el anillo fibroso. Acá tampoco llega, esta parte queda sin llegar y esta parte queda sin llegar. Estas zonas que parecen puente, donde no llega el espacio de separación entre las valvas hasta el anillo fibroso, es lo que se denominan comisuras. Esta es una comisura, otra comisura y otra comisura. Tenemos una comisura lateral, una comisura anteromedial y una comisura posteromedial. Esas son las comisuras de las valvas. Cuerdas tendinosas, como ya dijimos, son cordones fibrosos, tendinosos, blancos, nacarados, que se extiende desde estos músculos que se ve acá dentro del ventrículo, que son los músculos papilares, y se extiende para insertarse en las valvas de las válvulas. Y los músculos papilares que ya mencionamos son estas elevaciones musculares que están dentro del ventrículo, de los cuales parten o se originan las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas se dirigen y se insertan en las valvas. ¿En qué parte de la valva? En el borde libre y en la cara ventricular. Esto vamos a desarrollar a la vuelta del receso. Media hora y volvemos. Nuestro mismo sistema. Pueden hacer todas las preguntas que quieran ahora en el receso y voy a ir respondiendo una vez que vuelva del receso. ¿Estamos?